Mira, esta historia se ha tergiversado muchísimo en su versión original. Yo sé que la cantante lo único que está buscando, sin lugar a dudas, es limpiar su imagen. Ella quisiera borrar todo esto de un sopetón cuando hay tantas víctimas involucradas en las que ella ha sido responsable en gran parte de nuestra historia. No hubiera habido este clan si no hubiera existido Gloria ni Mari. Ujú. Ellas dos eran las reclutadoras número uno, las principales, ¿no? Las que se encargaban de hacer el grooming a todas nosotras. Y es muy triste porque yo les voy a dejar la reflexión a la gente aquí afuera, ¿no? Siempre nos dicen mucho, ay, ya dejen de hablar de la cantante y de tirarle a la cantante, hablen de Sergio Andrade. Es que Sergio Andrade, sí, es la cabeza de todo esto, ¿no? O sea, el depredador número uno, pero él no hubiera tenido el alcance que tuvo si no hubiera estado Gloria ayudándolo. La bioserie, dichosa esta, bien lo maneja, o sea, fíjate cómo lo quisieron manejar, ¿no? Ujú. Como de ficción. Está Ujú. ficcionada. ¿Para qué? Para que Para pudieran decir protegerse. muchas mentiras, para que Para pudieran protegerse. limpiar lo horroroso que vivimos, no simplemente Sergio No, y Andrade, lo protegerse pusieron como legalmente. un galán, ¿no? Ah, Sí, sí. Sergio Andrade era un Sí. galán, por Sí, Dios. sí, sí, o sea, Muy ujú, distinto. ujú, ujú. ¿Quieren conocer realmente el caso? Lean mi libro, lean el libro de Todo la Luz de Carla de la Cuesta. Escuchen nuestro podcast. Empezamos un podcast, Carla de la Cuesta, que es otra de las víctimas, y yo, que se llama Alíñate y abre tus alas. Y ahí entrevistamos a gente Claro, para que nos explique qué fue lo que nos pasó, que nos hagan entender qué fue lo que nos pasó y que podamos ser empáticos en toda esta claro. historia, inclusive con ellas mismas. Pero por más que buscamos ser empáticas y que queremos, ahora sí que ni cómo ayudarla. Déjame Te digo, y te preguntar. voy a decir, perdón, y te voy a decir para antes de que se me vaya esta idea, te voy a decir por qué. Desgraciadamente Gloria sale de prisión. ¿Y qué hace? Sacar un libro Ujú, revictimizándonos, sacar una película revictimizándonos y sacar una bioserie revictimizándonos, en vez de ayudarnos, ujú. en vez de, a ver, salgo de la cárcel, chicas, vengan para acá, Yo yo entendí que ya, todas somos víctimas. ustedes saben todo lo que vivimos, ustedes saben que yo pasé por esto, que yo me siento fatal porque yo la llevé, porque me siento responsable. ¿Qué, ¿En qué las puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Vamos a demandar a Sergio, vamos a hacer algo al respecto, vamos a unirnos. No, ella sale y la única que se ha encargado de atacarnos todos estos años es ella, porque él se desapareció y nunca más volvimos a saber de él. Pero la única que ha seguido hablando de nosotros, monetizando con nosotros y no al revés como ella lo está diciendo, ella se la pasa diciendo y sus fans que tragamos de ella. Sigan hablando de Gloria porque tragan de Gloria. Gloria sigue hablando de nosotros y le pagan $7 millones por una bioserie en donde si no estuviéramos nosotras, si no nos hubiera mencionado, no hay historia. Diferente, es diferente. Lo único que yo les puedo decir es que tan había pruebas que el expediente de Chihuahua, que tiene 11 testimonios Ujú, de 11 de las víctimas, y yo incluida, ujú. en donde estamos contando cosas terribles y espantosas, todo lo que nos pasó al lado de estos personajes. Mari y Gloria van a declarar y a decir que todo esto es infundado y que es mentira, y que nosotras estamos completamente erróneas en nuestras declaraciones. Y deciden las autoridades hacerle caso a Mari y a Gloria cuando 11 niñas fueron a hacer una declaración legal, a contar sus historias, varias de ellas con bebés en manos, aún siendo menores de edad, y deciden no hacernos caso y hacerles caso a ellos. Okey. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te lo explicas que un depredador de ese tamaño que acabó con la vida y abusó terriblemente de, no nada más de nosotras como adolescentes, de sus familias? ¿Cómo puedes creer que siga libre? Ujú. Nosotras, las 11 de las víctimas, pusimos una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la corte más importante eh, que existe, porque estamos llevando nuestro caso, este caso de Chihuahua, donde el gobierno mexicano desgraciadamente hizo caso omiso a todas estas denuncias que se hicieron en Chihuahua desde el año del 98. Y cuando en tu propio país no te hacen caso, pues tienes que buscar otras instancias. Y eso es lo que nosotras estamos haciendo. Entonces, no nada más somos las víctimas, también somos las víctimas y las familias de las víctimas. Por supuesto, ¿Y claro que tú? lo acepta. Y lo hemos hablado muchas veces y decimos con miedo, pero con todo, ¿no? Porque sabemos a quién nos estamos enfrentando. Siguen siendo personas poderosas dentro del medio del ¿Ambos? espectáculo. Yo creo que él no, él no se sabe, él no ha dado la cara desde hace muchos años. Yo no tengo idea Ujú. dónde esté él desde hace muchos Sí, años. algunos mencionan que en Cuernavaca, Eh, otros que no y por saben. supuesto que yo muchas veces salgo a la calle volteando a ver a todos lados a ver si no me está siguiendo alguien. Y eso es vivir con miedo. Claro.
pero con todo, porque creo que es momento en que se dejen de normalizar muchas cosas, en que dejemos de tener miedo porque son personas poderosas, porque son personas famosas, porque pueden más que uno. Yo siempre he creído que lo que no puedo entender es cómo hasta la fecha ella, siendo mujer, siendo promujer, sabiendo todo lo que pasó, lo que nos hizo, lo que pasamos juntas, siga queriendo manipular la información, siga queriendo esconder su responsabilidad, al igual que Raquel, ella también desgraciadamente sigue queriendo manejar las cosas a su favor y a su beneficio. Y una de las cosas que de verdad a mí me ha servido y que he entendido es que la verdad te hará libre. Sí es cierto, la verdad te va a hacer libre. Me deja dormir en paz, me deja estar tranquila. Eh, no tengo nada que temer, nada que perder, porque mi versión siempre ha sido la misma. Que Y he ya cambiado, sufriste todo. que he cambiado mi manera Perspectiva. de entenderlo con los años, por supuesto que sí. Es muy difícil que, que, que quieras tapar el sol con un dedo y que quieras ayudar a una persona, ¿no? A quitarle culpa y responsabilidad cuando no hay manera de quitarle culpa y responsabilidad. Ella sabe perfectamente bien Claro. lo que nos hizo y por qué lo hizo. Y desgraciadamente lo más triste de esta historia es que ella no lo ha querido reconocer. Mm, no puedo entender cómo lo seguía defendiendo y quiso volver a tener un hijo de él dentro de la cárcel cuando tenían este nivel de responsabilidad tan fuerte y lo que vivieron y lo que pasaron. O sea, tú sales de ahí, lo primero que es, ¿dónde está mi hija? Un acta de defunción, quiero el cuerpo, ¿dónde? O sea, Investigar. ¿qué pasó? ¿No? Y hasta la fecha, que yo sepa, no hay un acta de defunción de esa niña. Y ese es un tema muy complejo. Agradezco no haber vivido ese exilio porque esto sucedió en el exilio y el exilio le llaman, todas las chicas, mis compañeras, cuando ellos están huyendo de las autoridades, En Brasil. cuando ya tenían una orden de aprehensión y los estaba buscando la Interpol. Nada más dense una idea, gente allá afuera. Para que una agencia como la Interpol esté buscando a estos personajes, créanme que no es porque salió en el TV Notas o porque lo dijeron en un programa de chismes. Sí, había muchas Habían denuncias. bases y había información y habían pruebas muy fuertes de lo que ellos estaban haciendo y por eso son detenidos en Brasil y llevados a prisión. Yo creo que soy culpable, como le digo, de haber creído, de haber sido muy crédulo, de haber creído que existía realmente el amor en esas personas, de haber creído en sus manifestaciones de amor y de haber querido llevar adelante, sí, en ese momento, toda esa riqueza que yo sentía por esas manifestaciones de amor y de haber creído ojos cerrados en eso. Y para mí el despertar es una pesadilla. Y las pesadillas peores son las de día, ¿no? Cuando llega alguna noticia, fulana dijo esto, mengana se volteó, sutana dijo que siempre no. Aún así es preferible la noche, porque el día, yo vivo con miedo en el día, con miedo de saber más cosas de la gente que uno quiere y la gente que supuestamente uno lo quiso y recibir las noticias. Gloria por el infierno, la autora Aline Hernández, ex corista y ex amiga de Gloria Trevi, afirma que en varias ocasiones Gloria intentó quitarse la vida, que eran sometidas por el representante Sergio Andrade a abusos y maltratos, a tener relaciones entre otras jóvenes y a traerle otras niñas para que siguieran el círculo de abuso, entre muchas otras cosas más. Acusaciones sumamente delicadas que supuestamente implican a Gloria Trevi y a su representante Sergio Andrade, conocido productor y hacedor de estrellas de México, quien no solo descubrió a Gloria, sino a otras famosas como las cantantes Lucero y Cristal, y quien supuestamente por padecer de cáncer está desde hace más de un año desaparecido. Nosotros fuimos testigos de la escalofriante declaración o declaraciones de la autora de Aline, La Gloria por el Infierno, y hoy en exclusiva Gloria ha venido a que ustedes conozcan su verdad, su versión. Ella admite que leyó el libro, me le dijo mi productor que es más valiente que yo porque yo nunca lo hubiera admitido. Hubiera dicho, eso es una porquería, no lo leí. Tú dices, sí lo leí. ¿Qué te pareció? Me rompió el corazón. Es algo que de veras ojalá nunca, nunca, nunca espero que lea Sergio Andrade, porque yo creo que a cualquier hombre que en algún momento se casa enamorado de una mujer
y que se cree amado, yo creo que sería algo muy triste y muy duro descubrir que en realidad todo fue un interés. Y por otra parte, el 98% es pura tergiversación, o sea, pura mentira, puro disfraz. Gloria, ya no estando con Sergio, saca una película en donde yo soy la mala de su historia, en donde cuenta mentiras y me pone como lo peor, como la infiel, como la que no tiene talento, como la mala, como la que mi mamá me regaló, contando un montón de mentiras que ella sabe perfectamente bien que no fueron ciertas. En mi caso muy particular, ella se ha ensañado mucho conmigo. Mucho. Ella la gente, es que tú odias a Gloria, yo no la odio, ella me odia a mí, que es muy diferente. La historia fue cambiando, me fui dando cuenta de a lo que fui sometida, lo engañada que fui, lo manipulada que fui también por ella. Y me di cuenta que realmente no era mi amiga y no fue mi amiga y nunca lo fue. Nos ha atacado ella, nos han mentido, nos han humillado, nos han revictimizado y no nada más a mí, a todas mis compañeras. Entonces, ya basta. Ya lo lograste. El señor Azcárraga dijo que el programa continúa. Y por eso se llaman fiestas arcoíris. A los chavos, así en plural. Bueno, no, uno por uno. Es bien divertido porque luego los chavos quieren venirse y tú antes te quitas y les dices bye y te vas. Súper chistoso ver cómo te ruegan que los acabes. Se hincan y te lloran y todo así de ay, güey, o sea, no te claves. Se enamoran de alguien como tú. Considero que es importante que sepas cuanto antes lo que Nayeli estaba haciendo. Dime, te escucho. Te suplico que no le digas que yo le eché de cabeza. A mí me da mucha pena. ¿Qué hizo? Te ponen los cuernos. Ahora se puede ver en mí, sí. Estoy segura que todo podemos ser como antes. ¿Tú ya te viste la película? Ya vi la película, no completa, porque hay una parte que no puedo ver, pero sí, ya la vi a sugerencia de mis fans. ¿Y qué pensaste? ¿Cuál fue tu impresión de la película? No es fácil ver cuando quieren reflejar tu vida. La película tuve yo misma que entender que no es un documental, sino es una película con licencias dramáticas. A la hora de ver la película, me transmitió sentimientos, me hizo llorar, me hizo reír, me hizo enojarme, que fue difícil verla, pero me di cuenta que esta película, con todo y sus licencias y todo, tiene un mensaje positivo. Fíjate que más que nada hubo escenas que, que sí me reconocí en la actriz y creo que Sofía hizo un muy buen trabajo, sobre todo tomando en cuenta que nunca pudimos juntarnos, nunca pudimos hablar, pero la chava tiene bastante carisma. Es muy difícil interpretarme porque yo en realidad soy como una tragicomedia. O sea, hago reír y hago llorar y es parte de lo que soy y ella lo hizo muy bien. Bueno, la historia sería más larga de contar que la película. No, no. O sea, podríamos hacer una película de la historia de la película, o le estoy dando ideas al director, que ahorita me acabo de juntar con él. Le dije, yo creo que me debes una disculpa y creo que yo también te debo una disculpa, porque fueron terceros los que nos separaron y nosotros no hablamos entre nosotros para aclarar las cosas. Entonces, él tuvo que usar lo que yo había platicado con él y sin embargo, yo agradezco muchísimo a mis abogados y a los productores y al director de la película
que decidieron devolverme los derechos de mi vida, porque los derechos de mi vida son para mis hijos. Pero yo agradezco muchísimo de que sin tener que llegar a tribunales ni juicios, ellos me han demostrado su buena fe. En el momento que ellos me demostraron su buena fe, dije yo, voy a hacer caso de los comentarios de los fans que me han dicho, ve la película. O sea, tal vez algunas cosas en tiempos, en canciones, no son exactas, pero hay cosas en donde sí te podemos ver a ti, Gloria. Y entonces fue que decidí ver la película y decidí darnos ese, esa oportunidad. Si yo hubiera visto la película, hubiera visto que no tenía ningún mensaje, Ujú. pues no hubiera seguido peleando por mis derechos en los tribunales, créeme, porque mi credibilidad está por encima de cualquier cosa. Pero la película tiene un mensaje que yo creo que vale la pena compartir. Ay, como las españolas. Pues andábamos de la greña ella, pero ya nos llevamos bien. ¿Cómo se resolvió el asunto, Gloria? Qué maravilla esta relación. Pues la verdad es que al principio, la verdad nos llevamos muy bien. Yo la admiro de toda la vida porque es una mujer súper inteligente. Y entonces yo dije, ay, qué padre, porque íbamos a hacer una película juntas y todo. Y le sí. Bueno, pero no la hicimos porque yo me salí de la producción. Ahí sucedió el desmadre porque yo vi que ella estaba ya saben en dónde, ¿no? En la otra televisora. Entonces me entró una desconfianza, llegó una persona, un tercero, que también me metió mucha cizaña y luego yo hasta puse demandas y todo porque yo no quería que se hiciera la película, etcétera. Pero bueno, finalmente todo salió yo creo que bastante bien. ¿Habrá un proyecto juntas? ¿Le va a escribir algo? ¿Alguna biografía sobre Uy, ella? para mí sería un honor, pero ¿por qué otra biografía? Me amas, ¿verdad? Me disparó una de sus preguntas retóricas que me dejaban sin opción. Sí, perdón, gracias, por favor, claro, Sergio. Musité con el mantra que nos exigía para dirigirnos a él en toda ocasión. Por lo tanto, quieres mi felicidad, ¿correcto? Me volvió a acorralar con su jueguito mental. Solo asentí con la cabeza y entonces me dijo, pues si tanto me amas, demuéstralo y fírmame este papel. En el documento que había sobre la mesa, solo alcancé a ver la palabra divorcio, antes de que Sergio cubriera rápidamente el resto con la mano. ¿Quién te pidió que leyeras? Te dije que firmaras, eso es todo, me regañó. A mí no me tienes que cuestionar nada. Si te digo firma, firmas y punto. Mi mundo se vino abajo. La punzada que sentí en el estómago me dejó sin respiración. Ya que eres tan curiosa, pues sí, es nuestro divorcio, remató Sergio. Pero puedes seguir a mi lado. Esto no cambia nada entre tú y yo. Te doy permiso de seguir ayudándome y demostrándome tu amor. En esa fecha, ahí mismo, firmé con pulso tembloroso mi divorcio, tal y como lo estipuló Sergio. Nada cambió, nada. Solo que en pocos días se casaría con Aline y tendríamos que ir a la boda de la nueva quinceañera, porque esa era la edad de nuestra nueva compañera. Durante más de unos años, Sergio jugó el papel de novio secreto de Aline mientras ella iba y venía a estudiar a nuestra academia. Por las noches, la aplicada estudiante regresaba con sus papás a su casa en la ciudad. Su mamá, como la mía, en su día no la dejaba ni a sol ni a sombra. Así que una vez más, Sergio usaría este papel legal para llevarse a una menor de edad a su casa y deshacerse de familias metiches. De este modo, nadie podría caerle con el peso de la ley. A los escasos 4 días de mi nefasto divorcio, Gloria y yo tuvimos que arreglarnos un poco y asistir al casamiento civil en calidad de alumnas y empleadas del novio. Bajo las reglas de Sergio, teníamos que demostrar en todo momento que no nos odiábamos ni nos teníamos celos y que todas estábamos de acuerdo con sus decisiones, fueran cuales fueran, enfrentadas pero unidas, espiándonos unas a otras pero amigas. Así nos quería ver siempre.
Durante la ceremonia me percaté de que el feliz y recién casado usaba las mismas palabras con los papás de Aline que usó con los míos. Igualmente se los había ganado con promesas y mucho verbo. Ay, su hija está mejor conmigo que con esos chamacos de su edad que le pueden hacer cualquier cosa. Su hija es tan talentosa y yo la voy a hacer triunfar. Y a Aline le aplicó los mismos discursos que a mí para alejarla de sus seres queridos. Tu mamá te tiene envidia. Tu nuevo papá no te entiende. La diferencia consistió en que esta boda fue alegre, con vestido blanco precioso, flores y bonita ceremonia, no como la mía, que parecía más un velorio. Era innegable que Sergio se había vuelto loco por Aline, y ya era un hecho que Aline se mudaba esa misma noche con nosotros, y que lo hacía por la puerta grande y con el título oficial de esposa. Por supuesto, esta noticia de la boda del productor con la quinceañera no trascendió más allá de nuestro privado círculo y la familia más allegada de Aline. Una vez más, Sergio se las arreglaba para mantener su estilo de vida en secreto, alegando la vieja excusa de que si la gente sabe que te casaste, afectará tu carrera. Tenía que explicar. Me constaba que Gloria sería su próxima estrella y Aline era su favorita, la elegida por su corazón. Como ya expliqué, que Gloria fuera el próximo lanzamiento de Sergio y yo quedara de asistente, ya no me importaba tanto. Lo que me daba celos era ver a Sergio tan enamorado de Aline. Pero yo no la odiaba. Le agarré celos, pero no la podía odiar. Porque desde el primer instante comprendí que mi divorcio y esa boda habían sido decisión de él y solo de él. Estaba segura que había sido su idea, no la de Aline. Igual que cuando yo me casé. Yo ni quería. Él solito lo decidió, lo planificó y lo plantó en mi cabeza hasta que se me convirtió en obsesión y no en deseo. Y presentía que la historia se repetía y que la nueva novia tampoco se había casado por gusto propio. Además, era imposible odiar a esa chica simpática y alegre que se portaba buena onda con todas nosotras, un poco caprichosa y feliz de poder usar sus privilegios de ser la número uno, pero jamás llegó a ser maliciosa. Donde yo hablo mal y ataco a varias de las personas que en su momento fueron víctimas de la misma persona que me hizo daño a mí. Solamente que cuando ustedes ven estas entrevistas, les suplico que recuerden que las están viendo fuera de contexto. Yo todavía estaba manipulada. Yo todavía lo tenía muy cerca de mí. Pero aparte de todo, en este momento habían sucedido cosas que algunas de estas personas me estaban atacando a mí y estaban diciendo cosas que no eran ciertas con respecto a mí o sea, no decían toda la verdad. O sea, decían nada más una parte y estaba actuando desde todos esos sentimientos, herida, acorralada y confundida. Y dije cosas que hoy no las siento. Hoy me arrepiento de haberlas dicho. Y hoy hasta les pido perdón, independientemente de que algunas de esas personas sostengan cosas que no son ciertas y son falsas en contra mí. Pero yo mi parte, aquí la dejo saldada. Ha sido muy juzgada y muy criticada, como lo fui yo en alguna época hace 26 años que publiqué mi libro, pero por supuesto que podemos, y me incluyo, y no está descartado hacerlo nuevamente aquí en México de manera civil. ¿Lo han platicado entre ustedes, algunas con los abogados? Sí, Y van a proceder. no sabemos aún, pero la verdad es que callar no es opción. Entonces, es lo único que le puedo decir a todas las mujeres que están allá afuera, que han sido violentadas, que han pasado por algún tipo de abuso, que no están solas, que de entrada ya existen este tipo de leyes. No importa que hayan pasado 10, 20, 30, 40 años, ya lo pueden hacer. Y si es algo que las llena de dolor y de angustia y que no las ha dejado vivir el resto de su vida en paz, es a lo mejor el momento pues de denunciar a sus agresores, porque mientras no denunciemos a nuestros agresores, ellos van a seguir depredando allá afuera. Ese es el problema, y es que tenemos que educar a las personas hoy en día
y más a los jóvenes y a las nuevas generaciones, de que eso no es normal. Inclusive las personas de mi generación o más grandes, crecimos creyendo que eso era normal, porque lo vimos con nuestras abuelas, con nuestras bisabuelas, se casaban muy jóvenes a los 15 años, etcétera, y no es normal. Sobre todo que te relaciones con personas 20, 30 años más grande que tú siendo una menor de edad. Eso no es normal y no va a ser normal nunca. Así lleguen los tiempos más modernos de la vida, eso no va a ser normal nunca. Lo que te puedo decir es que estoy en contacto con todas mis compañeras, que todas estamos juntas, que estamos trabajando desde hace mucho tiempo para que tengamos verdad y justicia, que se conozca nuestra historia desde nuestra realidad, cómo se dieron las cosas y no como se ha dicho allá afuera durante tantos años, que se ha hecho un chisme del espectáculo, algo mediático. Esto tiene que ser reconocido y tomado en cuenta como lo que vivimos, que fue algo muy delicado. Este es un tema social, este es un tema que también se ha hecho político y que no puede seguir pasando. Mira, hemos pasado por momentos muy difíciles, no nada más de amenaza, siempre ataques en nuestras redes sociales, siempre nos juzgan, nos critican, nos señalan, porque la gente eso hace y hasta que no vives en los zapatos de las personas entiendes realmente qué fue lo que pasó. Eh, Nosotras hemos salido adelante a pesar de todo lo que nos ha tocado vivir, de estos ataques, de este amedrentamiento. No ha sido nada fácil para ninguna de nosotras, nada fácil, pero miren, la unión hace la fuerza y por eso estamos unidas. Revisan todas nuestras redes sociales, siempre somos terriblemente atacadas. ¿Cómo fue que se unieron Liliana Regueiro y la chilena, siendo que todavía participaron en la bioserie de Gloria Trevi? Pues porque efectivamente ellas se dieron cuenta que fueron nuevamente manipuladas y engañadas y que se iba a decir la verdad cuando no fue así. Entonces, es bien bonito que estemos juntas porque nadie mejor que nosotras para entendernos lo que vivimos y lo que pasamos y que al final queremos lo mismo todas, que es justicia y que es verdad y que se sepa la verdad, pero de verdad, la verdad. Fíjate que de repente critican mucho y dicen, por ese tipo de entrevistas, por algunas de las entrevistas que yo di en esos momentos, cuando de repente Te diste muy poca. digo alguna cosa en contra de las personas que me estaban demandando o que estaban hablando de mí. Pero es que la gente no entiende que lo que tú acabas de decir, yo di muy pocas entrevistas. Sí, muy pocas. Y lo que yo había recibido de ataques eran 500 periodicazos, Sí, de todo. revistas, entrevistas, o sea, cosas así que te llegaban a saturar tanto que de verdad estaba nublada de mi pensamiento, de mi sentir, de todo, ¿no? Nunca hablaste mal de nadie. No en esa época y creo que Fíjate, en ese momento hubo pocas entrevistas, casi nunca hablé mal de nadie, más no. que en una que la hice en una situación muy compleja para mí, porque en ese momento me estaban atacando, estaban diciendo cosas muy feas y falsas de mí, me las habían mostrado, había habido una rebelión horrible en la cárcel. Ujú. Yo estaba embarazada y nadie lo sabía. Sí. Entonces, realmente estaba como, entonces sí hubo una vez que dije, ya estaba como cansada de que en los medios se hablara, ay, es que es muy fuerte, o sea, esto es que es fuerte porque haz de cuenta que todo mundo hubiera tenía 15 años o 12 años, que yo hubiera nacido de 30. Ujú. O sea, ya no crecieron, o sea, ya todo el mundo se quedó en esa edad. O sea, y no era así, o sea,
crecieron, igual que yo Igual que crecí. tú. Exacto. Pero había un medio de comunicación que las mencioné y decía, las niñas, las niñas, las niñas. Está bien, estoy de acuerdo yo en este momento, que he evolucionado, que he crecido, que Que soy has una mujer, que he madurado, claro. madurado. Pero no que- en aquel Pero en momento. aquel entonces yo decía, güey, pues Tengo esta y 2 esta y años más esta. o 3 años. Exacto, somos también adultas. La mayoría éramos mayores de edad y que lo manejaran todo de una manera tan tergiversada. El mal tino de hacer ese tipo de comentarios en un momento en el que te digo, presionada, embarazada, con rebeliones en la cárcel. No, lo que yo te voy a decir se queda corto. Sí. O sea, la verdad es que La cárcel es la no, cárcel. es que en mi serie hay gente que dice que yo me traté de limpiar la imagen. Con la ¡No, serie. hombre! ¡No, hombre! Yo me quedé cortita. Cuando estás con una persona desde los 15 años y pasas 17 años con esa persona, la manipulación no se acaba al día siguiente o al año o a los 2 años. O sea, es algo demasiado fuerte. Porque además había muchas cosas que te unían a esa persona. Muchas, muchas. Era Mucho. tu maestro, pero tu Es que haz de cuenta amigo, que pero tu lo qui cómplice. te lo quisiera decir, pero como no puedo hablar de este tema, sigo sin poder hablar de este tema porque hay una cuestión legal. ¿Cuántos años lleva la cuestión legal? Empezó la que empezó y es madre prácticamente de todo hace 15 años. 15 años. Hay otra que okey, tendrá unos 2 años, y que para mí lo más rápido que se pueda resolver, yo por mí estaría mañana ya en el juicio. No, no puedes cerrar el capítulo hasta que no, ¿no? Exacto, exacto, pero pues los tiempos de Dios son perfectos y vamos a confiar en ellos. ¿Siempre fuiste creyente? Yo siempre fui creyente, pero ahorita he tomado muchísimo más conocimiento, muchísimo más conocimiento.